ikusiko duzue askotan ironiara jotzen dudala, ze gaian nahiko mardura da izatez. Eta ni ja nahiko nekatua nago frustrazioari egur gehiago botatzen. Eta bizkate optimismoa eta ingenuidadea errebindikatzen saiatuko naiz. Ados, bueno. Bai, ni askotan sentitzen naiz el tipo del carruaje del Far West que aparece en zona ganadera, donde los gauchos tienen en nómina al sheriff. Y aparece este tipo del carruaje con sus brebajes. Así me siento, plaza por plaza. Y pues hace 3 años saqué un brebaje contra la artritis del PNV. ¿Sí? Hace 2 años saqué un brebaje contra el miedo, la casta vasca. Y ahora he sacado uno contra la impotencia, no la sexual, eso no es mi remedio, pero sí contra la impotencia y la frustración que ahunda y que sobra. Creo que sobra, de hecho, empieza a sobrar. Y veréis que en el libro no solo se analiza el asunto Kutxabank desde unas gafas oscuras, sino que hay temas positivos, reivindicables, y asuntos revertibles también, que están en juego en Kutxabank. Y por daros 2 retazos de lo utópico que soy, será porque soy hijo de cura, que hasta los datos más sangrantes, pues, o nihilistas, me parecen a mí un símbolo del optimismo. Bueno, el libro está repartido en 2 bloques y el primer bloque es un bloque relato. Es un relato sobre lo que ha sucedido en Kutxabank, ¿sí? Y en lo que yo llamo las páginas sucias, estas páginas que están al fondo, que están sucias, ¿sí? Que están oscuras, pues ahí están los datos más alfanuméricos, ¿sí? Que contienen nombres, biografías, estadísticas, puertas giratorias, especialización de clientelismo de distintas empresas, distintos partidos políticos, y todo eso me parecía que iba a dificultar el relato porque iba a exigiros una concentración muy alta y los he tirado hacia atrás. Entonces son 30 infografías que también las tenemos en un pendrive y en esas 30 infografías pues hay multitud de datos, multitud de dinámicas, pero siempre un poco girando sobre Kutxabank. Por ejemplo, pues el quién es quién de las marionetas de Kutxabank me parecía un exceso contároslo aquí. Entonces lo he tirado para atrás. Vale. El relato, cada capítulo tendrá igual 40 páginas a lo sumo, o sea que es legible, es fácil de leer. De hecho, no me dirijo a expertos. Yo mismo no soy un experto. A mí ya me cuesta entender lo que pasa en Baquio, que es donde vivo, Baquio. Conoceréis Bermeo, y a algún bermeano también conoceréis. Imposible entenderles, ¿no? A 5 minutos de mi pueblo. Entonces, intentar entender una sociedad anónima y encima que es una entidad financiera, o sea, Kutxabank S.A., pues me parecía un reto muy pretencioso. Entonces, lo que he hecho es, este infante es un infante, Kutxabank es un infante, ha nacido hace poco, ha entrado a la adolescencia muy revuelto. Entonces, yo analizo algunas causas. Lo engroso en 4 bloques, porque yo lo que hago es, insisto, no está dirigido para expertos, pero hay palabras de expertos en el libro. Gente sospechosa de ser socialista, también aparece haciendo sus críticas, pero gente conservadora o neoliberal también tiene su sitio, Kutxabank también tiene su sitio, y al PNV, etcétera, etcétera, se les ha ofrecido también su sitio. Y lo que intento ser es polifónico, porque lo normal es coger fuentes pues, de mi imaginario político, pues todo comunistas, socialistas y tal y cual, y darle zumba a Kutxabank y a ver si se cae. No, mi intención era ser polifónico y recogeros el Carbildu, digamos que hacer un resumen, un croquis, ¿sí?, de las distintas fuentes que hay y qué opina cada una de ellas sobre Kutxabank. Fijaros si esto es importante, que alguien, sí, realmente sospechoso de ser socialista, Juanjo Basterra, periodista de Gara, muchos años ha hecho economía, pues dice que Kutxabank ha manipulado sus cuentas. El banco número 1 de Europa
el Banco Vasco austero, que ha sido un oasis de la corrupción, diferencial, distinto a las distintas cajas, al resto de las cajas que estaban en el Estado español, llenas de corrupción, con problemas de toxicidad, etcétera, parecía que los vascos no. Bueno, pues ese tipo de, digamos que de mitos, ¿sí? Yo pues los pongo aquí encima de la mesa porque, insisto, no solo alguien sospechoso como Juanjo Basterra de ser socialista le da zumba a Kutxabank y dice que ha manipulado las cuentas, sino que un medio que se llama Ganancia, que tiene sede en Madrid y línea editorial neoliberal, pues dice que Kutxabank también dice también que Kutxabank ha manipulado sus cuentas. Alguien que es neoliberal y que opera en Madrid coincide con las mismas palabras en acusar a Kutxabank de manipular sus cuentas. Entonces, de ahí que yo os pongo distintos autores, distintas fuentes para que vosotros veáis dónde coinciden y dónde no coinciden. Bien. Principalmente hay 4 grandes grupos, ¿sí? 4 grandes grupos de autores o de digamos, hojas de ruta para Kutxabank, ¿no? Porque yo no pretendo hacer historiografía sobre Kutxabank o las cajas de ahorros vascas, eso sería una enciclopedia, ¿eh? Lo que más o menos os explico lo que está pasando últimamente en Kutxabank. Y la hoja de ruta para Kutxabank hay 4 grandes grupos, digamos, que explica cada uno su hoja de ruta para Kutxabank. El primer gran grupo lo componen las autoridades europeas, las autoridades españolas y el PNV. Aunque el PNV quiere aparentar, vende, hace marketing de que él está fuera de ese grupo, que se siente obligado en esa hoja de ruta de Kutxabank, así lo vende. Pero realmente ha firmado esa hoja de ruta, el PNV la ha firmado con las autoridades europeas y con las autoridades españolas. 2 superhéroes europeos, uno vasco, el otro italiano, Super Mario Draghi y Super Mario Fernández, firmaron la hoja de ruta para Kutxabank. Bien. Se vende además como obligatoria. Al PNV le interesa mucho vender que eso es obligatorio y que él no forma parte, que él no ha firmado nada. Incluso si hay que desmentir a Mario Fernández y hacerle dimitir, se hace dimitir a Mario Fernández. Porque, claro, no quiere asumir los costes políticos y sociales que suponen decir la verdad sobre lo que pretende con Kutxabank. Y además, son gente buena, yo la verdad cada vez más les admiro cómo venden las cosas, son buenos comerciales, son unas multinacionales muy potentes, el PNV en su caso es una multinacional potente, ahora que estamos en un partido, decir que os interesa saber que el PNV es el único partido que lee lo que va a decir a la prensa. Tiene una pantallita en sus ruedas de prensa y solo el acordeonista Joseba Eguíbar tiene licencia para matar, puede decir lo que quiera. Pero así están las cosas. Lo vende muy bien, son buenos comerciales, unas multinacionales del marketing muy buenas. Un ejemplo, Kutxabank, para ser el número 1 de Europa, los test de estrés famosos, el análisis, el examen al sistema financiero europeo, pues también se analizó a Kutxabank y apareció como el número 1 de Europa, el alumno más aventajado. Sacaron pecho. Pero para sacar pecho, lo que se hizo fue apretar cinturón. ¿Y qué se hizo al apretar cinturón? Pues, por ejemplo, se desinvirtió en empresas muy importantes del tejido productivo vasco, en las que Kutxabank tenía participaciones. Por otra parte, Kutxabank, en la hoja de ruta de, insisto, es un ejercicio de marketing todo, en el despiste de que dice el PNV, no, nosotros estamos obligados, tenemos que apretar cinturón. Hay que apretar cinturón. Claro, apretar cinturón supone eso, desinvertir en grandes empresas vascas y ahogar, cerrar el grifo de crédito para pequeñas y medianas empresas. ¿Sí? Y claro, además de haber ahogado al tejido productivo vasco para hinchar pecho, haciendo depósitos multimillonarios para favorecer la ruta europea y española, firmada por el PNV,
Además de eso, se supone que había que hacer una provisión de 1 millón de euros para que las cajas de ahorros siguieran controlando el futuro de Kutxabank. Y el PNV insistía, no, es obligatorio. Pero el PNV se erige en portavoz de todos los vascos y con su gran cintura negociadora baja a Madrid y Bruselas, y aquellos 1.000 millones, cuando el PNV vuelve de Madrid y Bruselas, ya no eran 1.000, eran 200. Ya la obligación de la cifra 1.000 se había rebajado a 200. Claro, para el PNV es un rédito muy importante. Pero insisto, el PNV no ha querido decir que ha firmado una hoja de ruta con Europa y con el Estado español, aunque Mario Fernández se animó a decirlo. Bien. El segundo grupo, que tiene una hoja de ruta para Kutxabank, porque esta gente se dedica a escribir el futuro de Euskal Herria sin contar con nosotros. El segundo grupo tiene mucho que ver con lo que es el tejido productivo vasco. Si observamos el tejido productivo vasco, y no son mis palabras, aquí se recoge un análisis de ello, no solo desde el punto de vista vasco o vasquista, sino análisis que se han hecho en el Estado español, en Europa, en Latinoamérica. Lo que se observa es que el tejido productivo vasco está cayendo en picado, se está deslocalizando y solo está entrando inversión extranjera, que son estas inversiones propiedades de clases extractivas, clases sociales extractivas, que lo que se dedican es, vienen, chupan del cadáver y se piran, no aportan nada al tejido productivo. Un ejemplo claro de todo esto, hilado con la primera hoja de ruta, es Euskaltel. Euskaltel, como avance de lo que puede suceder en Kutxabank, ya lo dijo Mario Fernández, ha salido a bolsa y ha entrado capital extranjero. En el año 90, Kutxabank, que era una vaca Euskaltel, que era una vaca sagrada del tejido productivo vasco, recibió una OPA hostil de Siemens, que ahora está de moda porque se quiere merendar a Gamesa, otra vaca sagrada del tejido productivo vasco. Bueno, en el año 90 Siemens lo intentó con Euskaltel, y como Lacua y las cajas de ahorros vascas mandaban en Euskaltel y era la infraestructura de telecomunicaciones pública, allá por donde pasan muchos datos muy sensibles y privados de los ciudadanos vascos y de las instituciones vascas, pues se defendió esa infraestructura, esos datos confidenciales, y se rechazó la OPA hostil. ¿Ahora qué se ha hecho con Euskaltel? Ha salido a bolsa y Kutxabank ha desaparecido de su accionariado, la élite del PNV se ha hecho con unos bonus multimillonarios en la operación y han entrado 30 fondos extranjeros, la mayoría de ellos con sede en Londres y en Nueva York, en la Bolsa de Londres y la Bolsa de Wall Street. Y algunos de esos fondos están representados por dos familias, la familia Aznar y la familia Bush. Con lo cual, es una clara muestra de lo que está sucediendo con el tejido productivo y cómo Kutxabank está en esa hoja de ruta de desinteresarse por el tejido productivo. Kutxabank debería de ser el gran paraguas, el gran aval del tejido productivo vasco, como son las cajas de ahorros alemanas, que son hasta 400, son el gran aval del tejido productivo alemán. Y si eso es dinosaurico, pues preguntemos a la economía alemana si eso es algo dinosaurico. Tienen mucha intervención pública, control social, control político y ayudas públicas. Y no pasa nada. Pero aquí se está vendiendo otra película. Y claro, si el tejido productivo se está deslocalizando, no hay una apuesta por él y solo están entrando fondos extranjeros que vienen a chupar del cadáver del tejido productivo, pues Kutxabank no sería necesario, evidentemente. Entonces entramos en la tercera bolsa de hipótesis, otra hoja de ruta que estaría marcando el BBVA, porque qué mejor que si desapareciera Kutxabank que se lo quedara un gran banco vasco. Porque además estaría legitimado porque esas son un poco las coordenadas de Europa. Han puesto a Kutxabank en una lista negra y como salida ofrecen que sea absorbida por un gran banco. Y qué mejor que un gran banco vasco, BBVA. Y si observáis, es más que manifiesto que en la cúpula de Kutxabank hay una puerta giratoria enorme con la cúpula del BBVA. Muchos ex directivos del BBVA han venido a
ser los popes, los patronos de Kutxabank. De hecho, ha habido hace poco un cambio de capitán, pero el rumbo sigue siendo el mismo y la puerta giratoria sigue siendo el mismo. Gregorio Villaveitia y Mario Fernández pasaron ambos por BBVA. Pero Sánchez Asiain o García Lurrueña, y si observamos un buen número de la lista de la dirección de Kutxabank, pasaron por el BBVA. No solo hay una puerta giratoria de exdirectivos del BBVA formados en Deusto con base en Neguri, que están en el Olimpo financiero vasco, también están en el Olimpo financiero español. No olvidemos que el presidente de Bankia es un Plenchiarra, que fue precisamente exdirectivo del BBVA, formado en Deusto y con sede en Neguri. Y si vemos la alta dirección de Bankia, veremos también una puerta corredera enorme con directivos del BBVA. O sea que eso de que los vascos perdieron peso en el Olimpo financiero español y en el europeo, falso también. Insisto, no son mis palabras, es lo que se observa de los datos. ¿Y el BBVA qué prevé para Kutxabank? ¿Qué quiere para Kutxabank? Primero hay que observar que Kutxabank, hay que hacer hincapié en que Kutxabank y el Corte Inglés son dos grandes clientes de Kutxabank. Tienen operaciones financieras de alto calibre, mucho mayores que todos los ahorros de todos los vascos. Con lo cual son clientes preferenciales de Kutxabank. BBVA y el Corte Inglés pretenden convertirse en un Amazon europeo, en una megatienda online que ofrezca productos financieros, que ofrezca productos culturales, que ofrezca productos de ocio, de consumo, electrodomésticos, de todo tipo. Y en esa hoja de ruta de Internet por un tubo, de convertirse en una megatienda online, pues entraría el virtualizar Kutxabank. Y esto no es baladí porque, si observáis, Kutxabank no solo está desinvirtiendo de las vacas sagradas como Euskaltel, Iberdrola, CAF Beasain, Petronor, está desinvirtiendo de 171 empresas en las que participa Kutxabank y son el gran soporte del tejido productivo vasco. Está vendiendo su patrimonio, sus grandes sedes las ha vendido a marcas de ropa y a fondos extranjeros estadounidenses. Ha vaciado de empleados las cajas, ha despedido a 1.000 empleados los últimos años y Vocento, la voz del grupo BBVA, en su bola de cristal, augura como obligatorios otros 500 más. O sea que, peligro. Y ahora lo que está apostando Kutxabank después de este vaciado es en aplicaciones de telefonía móvil y aplicaciones de Internet. De hecho, acaba de inaugurar la semana pasada la primera oficina virtual, donde ya no hay un trabajador de sucursal y donde ahí no se puede atender al cliente. Es una oficina virtual. Y hay una gran apuesta por aplicaciones de Internet y de telefonía móvil para los clientes. Con lo cual, pues la tercera hoja de ruta tiene mucho que ver con Internet por un tubo y la virtualización de Kutxabank. Hemos visto las fusiones de las cajas de ahorros. Las cajas de ahorros se convirtieron en fundaciones, fue el proceso de la fundarización. Después del proceso de la fundarización vino el proceso de bancarización, se convirtió en un gran banco, una sociedad anónima, y ahora podría venir el proceso de virtualización. Internet por un tubo. Y cuarto grupo, y con esto termino, el cuarto grupo de teórico observa, encamina la hoja de ruta para Kutxabank de la siguiente forma. Primero, contar quiénes son los protagonistas de este cuarto grupo, porque es interesante. Los protagonistas de este cuarto grupo son las grandes fortunas del país y los grandes evasores fiscales del país. Sus voceros, sus representantes, sus portavoces, son bufetes de abogados y consultoras. Esos bufetes de abogados y esas consultoras mandan más que el PNV en el PNV y mandan más que el PNV en el país. Estos bufetes de abogados y estas consultoras mueven las bambalinas de Kutxabank. Y son los portavoces de esa élite política, económica y financiera que está vendiendo el país a saldo a Mr. Marshall. Y tienen sus propios intereses, su propia hoja de ruta para Kutxabank. Por poner nombres,
hay una consultora, PricewaterhouseCoopers, que ha redactado los estatutos de fusión de las cajas. Fue el encargado por las autoridades europeas de realizar el test de estrés para Kutxabank, claro, así salía que era el número 1 de Europa. Ha estado en la Junta de Administración de Kutxabank y su presidente, Javier Urizar Barrena, fue el ex jefe de Hacienda en Vizcaya. O sea, aquel que tenía que fiscalizar a las grandes fortunas y a los evasores fiscales, ahora es su gran asesor. Bien, pues Pricewaterhouse es precisamente quien organizó el acto en el que Mario Fernández dijo que había que salir a bolsa y que iba a entrar capital extranjero a Kutxabank antes de las elecciones y en contra del criterio de hacerlo público del PNV de Íñigo Urkullu. Por cierto, el escenario fue Deusto Business School. Y PricewaterhouseCoopers manda más que el PNV en el PNV y que el PNV en Kutxabank y que el PNV en el país. Otro despacho, Uría y Menéndez, en el que trabaja Mario Fernández, pues tiene información muy sensible sobre elementos de corrupción del Aqua. Caso de un informe que firmó Mario Fernández como abogado del despacho de Uría Fernández sobre el caso Hiriko. Muy criticado ese informe por el expresidente del Tribunal de Cuentas, Churriaque, considerado un informe a la carta para tapar elementos de corrupción en el Aqua, para maquillar la corrupción en el Aqua y para maquillar cómo habían operado las cajas de ahorros en el caso Hiriko, en la malversación de fondos públicos. Son gente que maneja información muy sensible que mueve las bambalinas del país. Pero no solo eso, son capaces de pedir la cabeza de un diputado y conseguirla. Consulnor, que es la mayor consultora del país, de Euskal Herria, está liderada por familias como familia Vergareche, que es el máximo accionista de BBVA y el máximo accionista de Vocento. Pero hay otras familias, también formadas en Deusto y con sede en Egurí, que dirigen Consulnor, como es el caso de la familia Cardenal. Uno de sus hijos fue fiscal general del Estado, otro de ellos acaba de aparecer en un affair futbolístico, está en la Federación de Fútbol Española. Bueno, gente de este tipo, de este calibre, son los que dirigen Consulnor. Y ya os digo, entre sus clientes pues hay varios de la lista Falciani. No os olvidéis que hay 120 vascos en la lista Falciani. Pues Consulnor puso el grito en el cielo cuando, a petición de Martín Garitano, se pusieron de acuerdo Javier de Andrés y José Luis Bilbao y Martín Garitano para elevar la fiscalidad a las grandes fortunas del país. Claro, daros cuenta en qué contexto sucedió esto. Después de toneladas de información sobre cuentas de españoles en Suiza, después de toneladas de focos de luz y taquígrafos sobre las cuentas de Pujol en Andorra. El PP no tenía nada que perder, su diputado en Álava firmó. Y el PNV, el más reticente, pues por no quedarse solo, pues también firmó. Bien, pues Consulnor pidió la cabeza de José Luis Bilbao y la tuvo. Le vetó en el Euskadi Buru Batzar, le vetó en el Bizkai Buru Batzar, le vetó en Madrid, en el Senado y en el Congreso, y el señor José Luis Bilbao se tuvo que autobuscar una poltrona en el Tribunal de Cuentas del País Vasco. Son gente que mandan más en el país y gente que mandan más que el PNV en el propio PNV. Y si veis a Xavier Sagredo también en el patronato de Kutxabank, es el gran director de orquesta de las desinversiones en 171 empresas. Él decidió que Euskaltel saliera a bolsa con su vicepresidente García Arauzkin, entonces presidente de Euskaltel. Y ves la red de empresas a las que ha representado. En esa red de empresas, por cierto, hay dos apellidos de mucho pedigrí en el PNV, como es el Atutxa, el apellido Atutxa, la familia de Itxaso Atutxa y la familia de Juan Mari Atutxa aparecen en esa red de empresas. Y al final no sabes si Xavier Sagredo representa a esa red de empresas o a los ahorradores en Kutxabank, porque los intereses se cruzan muchas veces. Por cierto, esa red de empresas no vive de competir en el mercado libre, vive de trabajar para la Administración Pública Vasca.
de ser adjudicatario de servicios de la Administración Pública Vasca. Y son empresas de mucho calibre. Vais a ver en adjudicaciones de mucho calibre que siempre aparecerá una de sus empresas, hasta el punto que algunas de esas empresas aparecen en el caso Bidegui, por ejemplo, una afer muy importante. Y siempre entra la duda de que incluso los patronos, las marionetas que están en Kutxabank, ¿a quién obedecen? Si a las grandes fortunas o a los ahorradores. Y esto es un poco lo que el conejo que venía a sacaros de la chistera. Y si me vais a permitir, pues dos chistes antes de terminar. Primero, comentar que pues aquí igual hay gente que me conoce o no, no lo sé. Mi lenguaje coloquial suele utilizar el término, por desmatizar, Bildu Versace, para referirme a Bildu, o Kremlin, para la izquierda Berchale. Veréis algunos guiños en este sentido en el libro. O la Stasi a los cargos de Bildu en Hacienda, de Guipúzcoa. Y siempre con tono afectivo. En la liada que hay en Podemos ahora también de fracciones fraticidas, etcétera, también pues tengo cordialidad con todo el mundo que puedo. Así que cuando Alternativa pues, me ha invitado a estar aquí, yo no tengo ningún problema. Vengo de estar con Alar también, en otras veces he estado con Sortu, con Bildu, y yo pues me dedico a esto. Lo mío son construir armas bastante peligrosas, ¿sí? Están de moda, de hecho, los libros como arma. Este es el arma más peligrosa que existe ahora mismo en el mundo. Se llama Corán, ¿sí? Y este Corán me lo regaló en el año 2005 el imán de la mezquita de Zumárraga, que era un tío que no sabía ni una palabra en castellano. Era de Arabia Saudí. Y ya entonces estaban buscando adeptos. Si os dais cuenta, el primer y único vasco que se ha metido a miliciano del Dagues es de Zumárraga. O sea, que ya desde el año 2005 venían trabajando. Digo, para que veáis un poco cosas que aparentemente están muy lejos, qué cerca están, ¿no? Y termino. Cada vez más tengo la impresión de que vivimos en Corea del Norte. Y que hay un exceso de propaganda política, ¿no? y de iconografía de los dictadores. Este es un libro que ha publicado después de que el PNV y el PSOE se pusieran de acuerdo para presidir Eudel. De hecho, lo preside un alcalde del PNV, que es alcalde gracias al apoyo del PSOE también en su pueblo, y Manuel Landa, alcalde de Guecho. Y Manuel Landa, nuestro Kim Chung-jung particular, pues como siempre, además de publicar un libro ad hoc para publicitar su actividad, que es de menos de un mes en Eudel, pues por supuesto sale el primero en el libro con la foto más grande que hay en el libro. Kim Jong-un, el primero en el libro y con la foto más grande en el libro. Y en estas 20 líneas no aporta nada, no dice nada de interés. Quiere decir que se podía haber ahorrado la primera página o incluso podía haber ido en la última como epílogo, ¿sí? Pues no, Kim Sung-jung, líder de la propaganda de Corea del Norte, tiene que ir el primero con la cara más grande del libro. Y dentro se supone que hay un ejercicio de transparencia. Entonces, bueno, acaba de haber pues, Laukiv, vamos a entrar por Laukiv, y entonces gastan caracteres, con lo cual dinero público en una imprenta, para publicar en azul y en negrita que el código postal de Laukiv es 48111. Muy importante y muy relevante, porque el nivel de endeudamiento del ayuntamiento no figura. Pero el código postal sí. Su teléfono, por supuesto. Y la página web también. Todo lo que es propaganda, adelante. Pero datos relevantes de interés general pagados con dinero público, ninguno. Ya el absurdo me parece poner concejales Sinegotxiak / Apay 9, como si no supiéramos contar, porque aparecen aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Podrían haberse ahorrado eso y poner otra cosa, pero no. Kim Jong-un es la hostia. Hoy sí, caldera y badago.